Volvemos a mirar lo que podría ocurrir a partir de la noche del miércoles, madrugada del día jueves, cuando está previsto ingrese un sistema frontal en la región metropolitana que podría dejar 20 milímetros o más de precipitaciones, vientos de 50 kilómetros, y naturalmente está muy fresco en la memoria de usted, de nosotros, todo lo que ha ocurrido con los anteriores sistemas frontales. Cortes masivos de energía eléctrica, hay por supuesto que tener precaución. Estamos con el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán. A propósito de este plan de contingencia que se ha presentado, delegado, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Iván. Efectivamente, tal como se ha señalado, está previsto un frente de mal tiempo que en el caso de la región metropolitana partiría miércoles en la noche, más bien en la madrugada del día jueves, y aún mañana a las 7 de la mañana vamos a tener un nuevo reporte de meteorología. Es incierto cuál es el impacto en la región metropolitana en los días siguientes. Recordar que está previsto prácticamente un frente de mal tiempo de 6 días, un tren que se denomina, pero que es en la zona centro-sur. En el caso de la región metropolitana, lo que es seguro, madrugada del jueves, del orden de 20 milímetros en promedio, y vientos de hasta 60 kilómetros por hora, ingresando especialmente a través de la provincia de Melipilla. Delegado, y probablemente las personas en la casa lo escucharon en la radio, lo han leído en redes sociales, lo están viendo ahora, y cada cual toma las prevenciones que requiere. Quienes viven en casa tendrán que revisar las canaletas, los techos, etcétera. Uno esperaría que los municipios, a través de sus departamentos de aseo y ornato, estuvieran haciendo la inspección de los árboles respectivos, y todo lo que uno sabe. Usted en su casa tiene que tener pila, todo aquello. Pero preventivamente se ha contactado desde la delegación, ignoro si tiene la atribución para hacerlo, pero sería interesante saberlo, por ejemplo, con las empresas eléctricas para ver el tema de las cuadrillas, porque tan importante como la prevención es qué capacidad de reacción van a tener las cuadrillas de las empresas eléctricas en la eventualidad de que haya inconvenientes. Sí. Tenemos atribución. Perfecto. Es parte de nuestras responsabilidades la coordinación de las emergencias en la región metropolitana. De hecho, hoy en la mañana tuvimos una mesa técnica en Senapred con el propósito de coordinar a todos los servicios públicos regionales. Ahora, ¿qué hemos hecho? Primero, en materia preventiva, lo más importante, obras de infraestructura importantes para la ciudad. Voy a poner el ejemplo más emblemático, el canal Santa Marta, que es punto recurrente de inundaciones. Bueno, se está haciendo ahí una gran obra de infraestructura destinada a terminar definitivamente con este problema. Debiéramos tener en los próximos episodios también un impacto positivo por las obras que ya han avanzado, sin perjuicio que está previsto todavía una parte importante de su desarrollo. Le pregunto sobre eso en lo particular y vamos al tiro a la contingencia. El canal Santa Marta, que usted lo trae a colación, evidentemente hay un trabajo de fondo que tiene que ver con profundizar la canalización y todo lo demás, pero es bien usual cuando hay estas lluvias que nosotros vamos, ponemos las cámaras, no nosotros, todos los canales, y pasan refrigeradores, pasan sofás, pasa de todo lo que uno puede decir, pero ¿cómo es posible que la gente vote eso? Bueno, la gente vota eso en los canales. Bueno, y allí hay un trabajo preventivo quizás de limpieza que es importante. Pero es muy importante eso. Primero, la gran obra de infraestructura en Canal Santa Marta y en muchas otras. Sí, claro. Segundo, un trabajo con el Ministerio de Obras Públicas de limpieza del cauce de los ríos. ¿Eso se está haciendo ahora? Se está haciendo desde hace ya algunos meses. En las últimas semanas estuvimos con la ministra de Obras Públicas en Pudahuel, donde ustedes se recordarán esta imagen escandalosa de todo este material, de estos escombros, con mafias dedicadas al basurero ilegal. Bueno, ahí hemos retirado hasta ahora del orden de 3.500 toneladas de basura. ¿En qué periodo de tiempo, delegado? En los últimos meses, diría que 4 meses aproximadamente. 3.500 toneladas de basura. Sí, exactamente. Ya, eso para dimensionar. Ahora, aquí hay obras que impiden que sigan estos grupos organizados yendo a botar escombros y basura. Ahí está el tema de limpiar el cauce del río. ¿Se fiscaliza de noche eso, delegado? Se fiscaliza. Porque el negocio de la basura es millonario. Millonario. Y por supuesto los vertederos ilegales no es que dejen pasar los camiones por buena voluntad. En este caso en particular, incluso con la Municipalidad de Pudahuel hemos concordado estrategias para incrementar la fiscalización a través de equipos municipales, de carabineros. Cambió la normativa. Hoy día se puede requisar un camión que no tiene, por ejemplo, una guía que identifique dónde está yendo a depositar el material, escombro, en fin, de los que está transportando. O sea, han habido cambios importantes, pero esto supone también un cambio cultural. Entonces, obras de infraestructura, obras de mitigación, como por ejemplo limpieza de los cauces de los ríos. Y adicionalmente, en el marco del plan invierno, que se inicia en agosto de cada año para el invierno siguiente, hay un trabajo con las empresas eléctricas
Y en este caso en particular, personalmente acudí a las distintas empresas que operan en la región metropolitana, en particular Enel y CGE, con el propósito de conocer con detalle las modificaciones tecnológicas, de información, de capacidad de respuesta, incluido un tema muy sensible, que es las condiciones de coordinación de los puntos críticos y de los electrodependientes. Ya. En resumen, Sí. para este invierno, nosotros debiéramos tener capacidad de respuesta por sobre el triple de la que hemos tenido en años anteriores en número de cuadrillas, en capacidad de respuesta a los usuarios ante un corte y, por supuesto, en el caso de los electrodependientes, están todos los electrodependientes inscritos y que accedieron con un equipo generador en su domicilio. Que tienen ciertas horas de autonomía. Sí, y se les entrega con combustible y adicionalmente las personas que no quisieron legítimamente quedar registrados, si llaman, igual ese teléfono tiene un orden de ingreso prelación preferente. prioritario. Ahora, delegado, evidentemente se pueden producir cortes de energía Sí. eléctrica porque puede caer un árbol, porque cualquier situación. El tema es con la rapidez que se reporta, el tema es con la rapidez que se reacciona Sí. y el tema es con la rapidez que se despachan las cuadrillas. Por eso yo le preguntaba si dentro de las atribuciones está la coordinación, pero también la entrega de un plan. Sí. Normalmente, y lo vi a propósito de lo del Estadio Monumental, tenía mucho que ver con el plan que entrega la delegación y de qué manera las empresas asociadas, en ese caso la NFP, Blanco y Negro, etcétera, implementaban ese plan. En este caso, cuando se pronostican 6 días de lluvia, y sabemos que Santiago no reacciona bien frente a la lluvia en términos generales, usted le entrega una solicitud de planificación a las distintas distribuidoras eléctricas para decirle, mire, ante este evento, si usted tenía, por decirle, 10 en cuadrilla, tiene que duplicar, triplicar, no tengo idea cuáles serán las medidas que ustedes pueden aplicar en ese sentido, o solo revisan los planes que le mandan las empresas. ¿Usted pone esas exigencias o las empresas le mandan los planes y ustedes lo aprueban o los rechazan? Hay una combinación. Por Ya. supuesto están los elementos normativos, que además los controla y supervisa La particularmente la SEC, la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Junto con ello nosotros concordamos estrategias para abordar esto. Por ejemplo, es responsabilidad de las empresas mantener el tendido eléctrico despejado de arbolado, de ramas, en fin. El árbol tiene un dueño, puede ser un Privado o particular, municipal. puede ser municipal, en fin. Dependiendo de eso, o ellos tienen la obligación legal de coordinar con el propietario para el despeje, o cuando efectivamente está intrincado, digamos, en el tendido eléctrico, es responsabilidad directa de las empresas. Ese es un trabajo que, desde el punto de vista normativo, ve la Superintendencia de Electricidad y Combustible, su cumplimiento. No obstante, nosotros hemos monitoreado en terreno que esas obras se estén realizando. Y adicionalmente hay un trabajo que realiza el Ministerio de Obras Públicas, también de toda la faja de las autopistas, de despeje de este tipo, y el trabajo de coordinación que se hace con los municipios. Ahora bien, dicho todo esto, es decir, que hay consideraciones normativas que vamos a exigir su cumplimiento, que hemos monitoreado los planes de emergencia propuestos por las empresas, que hemos concordado cuestiones que nosotros hemos señalado debieran imponer más preocupaciones y obligaciones a las propiamente establecidas en la norma. Por supuesto, lo que esperamos, y en eso la propia ministra vocera lo ha señalado hoy día, por supuesto que esperamos que ante cualquier contingencia las empresas eléctricas estén a la altura de lo que el país requiere, exige, la norma establece, y no lo hicieron en el pasado, y por supuesto vamos a monitorear que Sí, lo hagan en y hay esta multas que se oportunidad. están cursando y todo lo demás. Delegado, ese día, la madrugada del miércoles, en la noche, ¿hay coordinación directa con las empresas, con las cuadrillas? Sí. Porque evidentemente se tiene que reunir el COGRID si es que las medidas así, o sea, perdón, las condiciones así lo ameritan. Pero si no la ameritan, ¿hay reuniones preventivas? ¿Se va monitoreando en tiempo real esta situación? Sí, sí. Hay una coordinación permanente, y yo me atrevería a decir inmediata. Incluso en episodios que no han tenido ningún nivel de afectación, las empresas en general, incluso me llaman a mí directamente. Van Por reportando. supuesto, hay una coordinación con Senapred, con la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Quiero recordar que el episodio masivo que tuvimos de cortes de luz, producto de la caída de postes, en fin, por los vientos, fueron por vientos no previstos del orden de 120 kilómetros por hora. Ahora estamos hablando de vientos del orden de 50, 60 kilómetros por hora que debieran ser más abordables. No obstante, las empresas tienen la obligación de haber hecho este trabajo preventivo y de tener un estándar en materia de respuesta. ¿Qué ocurrió en el episodio pasado?
no respondieron oportunamente desde el punto de vista de los requerimientos de la población. No hubo información oportuna y de calidad respecto de lo que estaba ocurriendo y de cuáles eran los plazos aproximados de reposición del servicio, y en general había, de parte de las empresas, muy poca información, por ejemplo, del estado de los puntos críticos, centros de salud, establecimientos educacionales, etc. Todas esas cosas hemos trabajado con el propósito de que se resuelvan, pero es una responsabilidad de las empresas eléctricas y nosotros vamos a exigir que las empresas cumplan con la normativa y, por supuesto, que todo aquello que han comprometido en el plan invierno se materialice. Delegado, hablemos de seguridad, porque evidentemente es un tema recurrente cada vez que se conversa con usted. Usted tiene la misión, entre otras tantas, por supuesto, de coordinar el plan Calle Sin Violencia. Ha entrado muy fuerte en la agenda informativa una nueva realidad que tiene que ver con la violencia escolar, Melipilla, entre otros casos, San Pedro de la Paz, en fin, lo que ha pasado en Valparaíso, Temuco, que ya tiene incluso ambas últimas dos ciudades, colegios con detector de metales, pórticos detector de metales, y infortunadamente la violencia escolar, que antiguamente se dirimía solamente a golpes, hoy día se dirime con armas blancas e incluso en algunos casos con armas de fuego. ¿Cuál es la mirada suya como delegado en función de esta violencia escolar? Nosotros hemos tenido los casos de los colegios emblemáticos que han terminado incluso con alumnos quemados, infortunadamente, por propia manipulación de artefactos explosivos o artefactos incendiarios. ¿Y cuál es su mirada en relación a si los detectores de metal sirven o no sirven, si son parte de la solución o parte del problema? Sí, lo primero, tuvimos también un caso en Melipilla. Bien, sí, por supuesto, le cité Melipilla. Lo primero es que yo creo que nosotros tenemos que tener una reflexión bien profunda respecto de los fenómenos de violencia en general. Hoy día en la mañana me preguntaban, en el contexto de un partido de fútbol, que la exhibición de una pistola. Que termina ahí con un incidente con armas de fuego, un incidente de tránsito que termina con una persona disparándole con una pistola de aire comprimido. O sea, primero tenemos un nivel de violencia cotidiana muy importante, y segundo, tenemos como agravante, como bien dice usted, o arma blanca o arma de fuego incluso, para la resolución de controversias. Que eso no estaba dentro del escenario. Efectivamente. Y por eso, a propósito del Plan Calle Sin Violencia, una de las cosas que más hemos hecho es fortalecer la capacidad, por un lado, de control y fiscalización de armas legalmente inscritas, que yo siempre explico, un porcentaje importante termina en manos de los delincuentes por distintas razones, y otra cosa distinta es la incautación de armas ilegales. Y ahí no quiero extenderme, pero hemos incrementado en cerca de un 300% la capacidad de incautación de armas de fuego ilegales, incluido el trabajo que hacemos, por ejemplo, con el Servicio de Aduanas y otros, para identificar piezas o armas que sean ingresadas ilegalmente con el propósito de incrementar el poder de fuego. Y una tercera dimensión es que efectivamente en el sistema escolar hay que fortalecer las estrategias de convivencia, de resolución de conflictos de un modo obviamente completamente distinto, y esa dimensión preventiva tiene que ser fortalecida de manera muy significativa. Delegado, no quiero interrumpirlo, pero evidentemente cuando uno habla de violencia escolar están las normas de prevención y por supuesto las normas de convivencia escolar, y una apuntaría que cada comunidad escolar tuviera esa manual de convivencia escolar y norma de resolución de conflictos. Hay, de hecho. Y las hay, y la Superintendencia de Educación, por supuesto, certifica y monitorea aquello y sanciona cuando éstas no se cumplen, pero en el plano inmediato, y por eso le pregunto, porque evidentemente la prevención es un trabajo muy importante en cualquier área, salud, seguridad, violencia, pero el actuar también, el fiscalizar, el detener y el evitar que esto ocurra, y por eso le citaba yo el tema de los detectores de metales. En Valparaíso, un colegio de hecho está en la corte, precisamente litigando con aquello, y en Temuco, otra escuela también, un SEC creo que es, que también está con detector de metales. ¿Es parte de la solución al problema? ¿No es la solución? ¿Usted qué mirada tiene sobre eso en lo particular? Eso específico quiero decir lo siguiente, que es una afirmación que yo hago siempre genuina. En materia de seguridad uno nunca puede descartar ninguna herramienta. Ahora, esas herramientas hay que usarlas a la luz de la evidencia y tiene que cumplir ciertos requisitos. Por supuesto, una participación de las comunidades en la identificación de cuáles son los factores de riesgo. Estaba de Por acuerdo. eso digo, el propio ministro de Educación lo dijo, esto nunca se descarta a priori ninguna solución. Sin embargo, hay que evaluar caso a caso. ¿Es para ese lugar en particular la estrategia adecuada? ¿Están las condiciones para que eso efectivamente contribuya? Voy a poner un ejemplo. En materia de seguridad y salud,
Nosotros en algunos establecimientos de salud, que también ha sido un tema, Sí. hemos favorecido todo el mejoramiento del entorno, prevención situacional, dispositivos tecnológicos más bien en la línea de cámaras de televigilancia u otros. Es decir, en cada lugar en particular hacemos una metodología que le llamamos marcha exploratoria para identificar los factores de riesgo y en función de eso cuál es la estrategia adecuada. De manera que yo preferiría que sea el propio sistema educativo, sus propias comunidades, las que evalúen adecuadamente cuál es la mejor solución. Perdón, la superintendencia... Lo que no puede ocurrir es que frente a un hecho determinado, automáticamente respondamos con algo que no necesariamente responde a la evidencia y que eventualmente no va a resolver el problema o lo va a trasladar. Porque también podría ocurrir, como ocurrió en Melipilla, o ha ocurrido en otros casos, que el incidente termina ocurriendo afuera del colegio y entonces simplemente, no sé, el desafío de quienes tienen conducta violenta es poner el arma en un basurero en la esquina del colegio. Entonces, me parece que por eso hay que mirarlo integralmente con estrategias educativas. Lo que pasa es que la superintendencia señala, nosotros hemos preguntado sobre esto, que aquí hay una vulneración eventual de derechos de los alumnos cuando se prende un pórtico detector de metales, porque si suena la alarma en concreto, se tiene que impedir momentáneamente el ingreso del alumno, se le quita la mochila, tiene que haber un adulto responsable, abrir la mochila o el bolso, lo que sea, delante de ese adulto responsable. Y podría ser cualquier otro elemento. Y podría ser desde un cortacartón en adelante, pero eso evitaría que ingresara, por ejemplo, un arma blanca a un colegio. Sí. Entonces, si la política de la superintendencia... O minimizaría sus posibilidades. Claro, la dificulta. Sí, en el caso de Temuco probablemente no, porque los chicos ingresaron por el muro. Pero lo dificulta, de tal manera que puede ser parte de la solución. Usted tiene ya nos explicó el contexto, pero ¿su mirada es favorable o es desfavorable frente a esto en lo particular? Claro, es que eso no, yo repito, no es por sacarme pero no quiero responderlo en abstracto, porque mi experiencia es que en materia de seguridad hay que identificar los factores de riesgo de cada lugar en particular. Usted fue alcalde de Independencia durante años y nunca se impulsó algo así, por ejemplo. No. Y tampoco tuvimos nunca un episodio particularmente violento en un establecimiento educacional en que apostamos a un trabajo muy activo de las comunidades, a mucho diálogo con los estudiantes y, por supuesto, a estrategias de resolución de conflictos. ¿Significa que eso impide que ocurra un hecho violento? Puede que no. Pueden haber casos extremos y por eso es tan importante atender también elementos protectores a nivel de la familia, de las propias comunidades. Pero insisto, no quiero sacar no quiero sacarme el pino. Pero no me ha respondido 2 veces ya. Pero lo que pasa es que me importa destacar la dimensión preventiva de las comunidades, por supuesto, la identificación de cuáles son los factores de riesgo específicos en un lugar determinado y adicionalmente, en mi opinión, uno nunca puede descartar ninguna herramienta. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque el caso concreto es otra región, es la región del Biobío. En San Pedro de la Paz hoy día volvieron a unas clases bien particulares, después de casi 9 días de ocurrido el incidente que terminó con 3 alumnos baleados al interior del colegio y menos de 1/3 de los alumnos concurrió. Y hay una cantidad importante de apoderados que iba a retirar los alumnos de manera definitiva del colegio. Entonces uno dice ahí, bueno, era un caso así de grave. Claro, lo que pasa es que... acá en Melipilla también ha habido casos Lo que pasa es que uno podría especular, bueno, hubo un hecho violento, pusimos elementos detectores de metales y las familias dicen, bueno, por un lado el miedo a que mi hijo vaya a este colegio y además con el estigma de tener... Entonces, por eso es tan complicado y por eso es tan importante el trabajo con la comunidad. Pero que a un colegio termine asistiendo 1/3 de la comunidad escolar también es un estigma. Pues. Claro, pero digo, inmediatamente después de producido esto hay que ver qué efectos produce hacia adelante. En el caso, a mí me tocó como delegado colateralmente participar de algunas reuniones a propósito de los hechos que usted señalaba del INBA. Ahí hubo un trabajo muy activo con la comunidad, primero porque hay un impacto emocional, segundo porque efectivamente hay un impacto social desde el punto de vista con riesgo vital. Efectivamente, y restablecer un clima de comunidad, fortalecer los factores protectores al interior del establecimiento son cuestiones súper relevantes que normalmente no se resuelven 3 días después del episodio crítico, sino que hay una estrategia que se tiene que ir desarrollando en el tiempo y en ese sentido habría que evaluar cómo se va desenvolviendo en los próximos días. Bien, pues parte, por supuesto, de la agenda que está puesta aquí sobre la mesa. Delegado, al que nos da las gracias, como siempre, por estar con nosotros, que tenga una buena jornada y estamos en contacto. Esperando, por supuesto, que esto es plan preventivo para el sistema frontal esté funcionando el miércoles en la noche, madrugada del jueves, que puede ser lo más complejo, con
precipitación importante, viento de hasta 50, 60 Y que kilómetros por hora. toda la gente colabore, no solo con las medidas de autocuidado en sus casas, sino también, por ejemplo, barrer las hojas, limpiar que las tapan los canaletas, sumideros, en fin, esas cosas ayudan Están los mucho. arbolitos, todo lo que ayuda. Eso. Delegado, muchas gracias. Que esté Adiós. muy bien. Hasta luego.